circuito teórico puro. De electricidad, ¿sí? Instalaciones, sobre todo lo que hacemos nosotros, que un aire acondicionado también es instalación, la verdad. Decimos que hay tres circuitos teóricos puros. Circuito teórico, como las iniciales, puro, resistivo. ¿Sí? Circuito teórico puro, como las iniciales para no vamos luchando. Resistivo, ¿qué sería? Sería si vos tenés una resistencia netamente y le mandás fácilmente. Eso sería un circuito teórico puro resistivo. Y si le dice teórico, porque en realidad no suelen existir circuitos que solamente tengan resistencia. Es poco probable. ¿Sí? Bien. Después tenés otro circuito teórico puro, ¿sí? En el cual vas a manejar capacitivo y dominio. Sería un circuito en el cual solamente estarías conectando un capacitor a 220 volts, ¿sí? Si es la tensión que soporta. ¿Sí? Y el tercero es el circuito teórico puro inductivo. Que inductivo es el circuito en el cual tenés bobinas. Ahora, ¿qué pasa? En la práctica, vos tenés circuitos de resistencias, capacitores, inductancias, todo mezcladito. Pero para entender qué pasa en el general, primero se estudian por separado. ¿Y cómo se estudia por separado? Se estudia la relación de tensión y corriente. Ver qué pasa cada uno con la tensión, qué pasa con la corriente eléctrica, y así uno va desarrollando la idea. Si quieren copiar esta partecita nada más, y nosotros después la vamos a montar. Circuito técnico como que es el número 1, el capacitivo el número 2, el inductivo el número 3, para ver qué pasa en cada uno. ¿Sí? El inductivo fue ese neutro y bobina, ¿no? Sí, con el caso. Entonces, como dijimos nosotros, para entender qué es lo que pasa, tenemos que diferenciar algo que ya diferenciamos nosotros. Tensión y corriente. Hay que diferenciarlo, porque si no, sería exactamente lo mismo. Bien. Vieron que la diferencia de potencial en monofásica o la tensión la hacemos con fase y neutro. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algo parecido, que es la palabra fase, algo que es fase. Bien, yo como voy a explicar el primero, ¿sí? Por ahora, hacemos radio con 2, 3, ¿sí? Como para que tengamos más espacio para, bueno, en este caso, Cris que está por Zoom y Víctor que está bien, y avisó que no venía, pero bien. ¿Cuál es la idea? Nosotros acá, para que podamos explicarlo de alguna manera, yo voy a decir que el libro, ponele con línea completa, es tensión. Y en negro, ponele punto, línea, así, es corriente. Bueno, más o menos, podemos decir que, recuerden, circuitos resistivos, ¿sí? Podemos decir que nosotros tenemos una línea que es el 0, esto es 0 volt y 0 corriente. No tengo ningún ampere ni ningún volt en esa línea, ¿sí? Es un 0. ¿Y cuál es la idea? Por ejemplo, como nosotros trabajamos con sistemas que denominamos alternos, la señal que desarrollamos de tensión, más o menos es, ¿sí?
Tensión línea completa. ¿Qué es eso? ¿Eh? No, ¿esto qué es? Si es línea completa y acá está completo, ¿qué es esto? ¿Y la B qué es? Bien, pero el voltaje lo mismo, ¿qué es? Tensión, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a dibujar la corriente. Corriente como la misma. Línea, punto, claro, para que entiendan, por eso lo estoy haciendo en serio. Entonces, fíjense, acá vamos a hacer algo parecido. ¿Sí? Gracias. Bien. Le voy a mostrar el contenido. Fíjense, este punto que es cero, que cero. Bien. Estos puntos que están en común, te dice que tensión y corriente están en fase. ¿Qué significa que están en fase? Que cuando vos tenés 0 volt, tenés 0 corriente. 0 volt, 0 corriente. Eso es la idea. ¿Por qué? Fíjate, si vos seguís, ponele que, no sé, vamos a poner acá 20, poner cualquier valor. Sí, y voy a poner cualquier valor, que esto fuera un amper. Sí, son dos magnitudes distintas, por eso las unidades distintas. Pero ¿qué pasa? Observa. Si yo sigo la tensión, acá llega cuando es. Y acá abajo, acá que tienes 0 volt. Miren, y acá vamos con 2 amperes. 2 amperes pueden que acá. Pero acá, ¿qué pasa? En este punto, tengo 0, 0 amperes. ¿Se entiende? Entonces, cuando se da esta característica, que la tensión y la corriente están ambos en ceros, se llaman en fase. Y esto solamente ocurre en alterna cuando tenés un circuito teórico puro del tipo resistivo. ¿Sí? Esto es lo primero que tienen que entender. Vamos a poner tensión y corriente en fase. Lo que significa que comparten los puntos C. ¿Sí? ¿La anotamos por si acaso? Copien esa parte. Sí, ya está. La verdad que, como la fibra es nueva, cuando la fibra es nueva no se ve mejor. Pero como se gasta un poco, se ve mejor. Tenía un informe, pero justo ahora me quedé en clase. Chicos, esto de dibujar las dos cosas distintas es a propósito, para diferenciarlas, ¿entendés? Para que sepamos qué es tensión y qué es corriente, porque si dibujamos todo completo, van a ver cómo dobla y dicen, ¿esto qué? Tuvimos una entrega de plomo hace un ratito, justo. Pero de gas. De gas. Vinieron los chicos en otro grupo. ¿Esto se entiende hasta acá? Entonces, pensemos, son tres. Uno comparte los ceros y los otros van a estar desfasados. ¿Qué algo desfasado? Lo que está corrido. La palabra misma te va diciendo. A mí me suena mal la verdad. Me suena más la palabra desfasado que en fase. Pero algo desfasado es lo que está corrido. Ya con eso ya no van juntos. ¿Y cómo van juntos? Comparten los ceros. ¿Sí? Bien.
Cuando la tensión es cero, la corriente es cero. Bien. Ahora bien, le voy a hacer una explicación, ¿sí?, muy superficial de qué es lo que pasa con un circuito inductivo y vamos a explicar el concepto de coseno pi. Es importante eso. ¿Por qué? Primero, ¿por qué vamos a hacer esto? Sencillo. Porque nosotros vamos a trabajar con inductancias, con bobinas. Es más, ya hace un par de semanas atrás vieron, ¿se acuerdan? Lo estuvieron jugando, bueno, por eso quiero que sepan qué pasa con la tensión y la corriente en la práctica cuando tenemos bobinas, ¿sí? Después, más adelante, les voy a dar una clase de motores muy cortito, no nos vamos a meter lo de electricidad porque lo veo más profundo, pero para que sepan cómo funciona un motor y les voy a dar algunas cosas que quiero que conozcan. Bien. Entonces, esto yo ya entiendo que más o menos lo tienen copiado, lo borrado. Si la tensión y la corriente en este circuito están en fase, es porque los otros dos, porque el uno y el otro, son bien. Sí. 220. ¿Cómo me doy cuenta si está en fase ahí o está cortado directamente? No, esta es una propiedad de la carga. O sea, cuando vos tenés una resistencia sola, la tensión y la corriente van en fase. O sea, esto se estudia con osciloscopio. Vos tenés un artefacto, que se llama osciloscopio, que te muestra la señal de tensión y corriente y vos podés verificarlo. ¿Sí? Entonces yo te digo las consecuencias. Si vos tenés fase y neutro metido en una resistencia, vas a tener una tensión y una corriente. Y la tensión y la corriente en el resistivo puro, cuando solo tenés resistencia, comparten los ceros. Si vos quisieras verificarlo, tendrías que tener un osciloscopio y estudiarlo. Pero a nosotros no nos sirve. Se sabe así porque es científico y lo que vemos es qué ocurre y cómo solucionarlo cuando queremos solucionarlo, porque a veces no te sirve solucionarlo. ¿Sí? Bien. De esta manera, el otro tipo de circuito, vamos a arrancar, por ejemplo, con el que tengo bobinas, el inductivo. Vamos a borrar acá. Yo creo que está en 24 volts. Entonces, tenemos otro tipo de circuito en el cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar acá todo lo que podamos. La corriente. Y vuelta 1, así que tenemos esto. Bien. Ahora vamos a estudiar el segundo, que sería el circuito inductivo. Recuerden, inductivo. Inductivo hace referencia a que tengo inductancia. ¿Sí? En el circuito inductivo, o con bobinas, a diferencia del circuito resistivo puro, lo que voy a tener es que la tensión y la corriente están desfasadas. Una corrida de la otra. Y bien, en grandes rasgos, lo mismo. Yo tengo la tensión y digo que la corriente se genera después. Ahora vamos a hacer mínimo, máximo. Mínimo, máximo tiene que ser lo más alternadito que podamos. Cero, máximo. Voy a hacer punteado para que me salga. Bien. ¿Cómo va a ser? La tensión, vamos a línea completa, y la corriente, en este caso, vamos a usar punto. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un desfasaje. ¿Sí? Fíjate que primero se genera la tensión y luego se genera la corriente. En realidad, les cuento algo. Este desfasaje, bueno,
Bien, vuelvo atrás. Ustedes no tienen que entenderlo, pero acá que tenemos un medio círculo, ¿verdad? Y acá que tenemos otro medio círculo. Esto te dice que la electricidad es una circunferencia. ¿Se entiende? Porque todo esto de acá hasta acá, ¿tengo o no tengo una mitad de un círculo? Y acá tengo la otra mitad de arriba y de abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que en la práctica, en la dimensión que vivimos nosotros, tenemos una característica que se llama el tiempo. ¿Y cómo qué pasa? Cada vez que vos tenés una cierta cantidad de tiempo sube y baja, para graficarlo, queda con esta forma senoidal o zigzag, como dice alguno. ¿Sí? Pero si no existiría el tiempo, ¿sí? La electricidad, ¿qué sería? Sería un círculo. ¿Se dan cuenta? Porque como justamente en el tiempo es que realiza el complemento de la otra parte, del otro 50%. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando nosotros tenemos básicamente círculos, tenemos algo que se llama trigonometría. Trigonometría, en particular, ¿sí? Es lo que estudia operaciones matemáticas aplicado a círculos. Y si estos círculos se pueden sacar matemáticamente. Las operaciones matemáticas trigonométricas más comunes que ustedes habrán odiado cuando las estudiaron serán el coseno, el seno y la tangente. Y eso de coseno hace referencia a un término que seguro muchos escucharon, que es el coseno phi. Coseno phi. ¿Y qué es el coseno phi? En una palabra, viste que acá tenemos tensión y corriente, eso está desfasado. Aunque nosotros no lo interpretamos en el croquis, está desfasado en un ángulo. Y el ángulo te dice el coseno phi que tiene un artefacto. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el coseno phi? Una definición muy básica. Es un número que va de 0 a 1, siendo 1 el óptimo. Ahora escuchen algo, ¿eh? El único circuito óptimo de los teóricos es el resistivo. ¿Por qué? Porque en el resistivo no tenés desfasaje entre tensión y corriente. ¿Sí? Acá, ¿cómo está? Desfasado. Cuando esta separación es más grande, ¿qué sucede? Más desfasado está y el coseno phi, en vez de acercarse a 1, se acerca al antagónico, que es 0. Si ustedes quieren, busquen en sus casas y van a ver que hay dispositivos que no se te va a decir, por ejemplo, coseno phi 0,8, 0,7, 0,6. ¿Qué significa? Te está dando el dato de eficiencia del dispositivo en el uso de la energía eléctrica, siendo 0 el peor de los casos, siendo 1 el óptimo. Pero esto pasa porque tenés bobinas o inductancia. ¿Y por qué nosotros tenemos? Porque nosotros cuando tenemos una heladera, ¿qué tenemos? Bobina de arranque, bobina de trabajo. Y cuando tenemos un aire, lo mismo. ¿Sí? Y por otra cosa importante, cuando nosotros ahora estamos dando toda la introducción a la electrotecnia, después de esto vamos a entrar en lo que es tecnología de los materiales aplicado a la refrigeración, que es estudiar los automáticos. Aprender lo que es un relé, un protector PTC, un timer, ¿sí? Todas esas cosas que son aplicadas ya a refrigeración. ¿Y cuál es la idea? Que en un punto, cuando terminemos esa etapa y comencemos a armar y desarmar el circuito de una heladera básica, hay heladeras que tienen capacitores de arranque. Entonces, yo necesito, o me gustaría que sepan dos cosas. Primero, cómo se instala, porque si no lo sabes instalar, por más que sepa la teoría no sirve, pero también, ¿qué es lo que hace un capacitor? Bueno, hasta ahora que estamos viendo. Vimos la resistencia,
En una palabra, lo que va a hacer es mantener en fase la tensión y la corriente, que sería que comparten los ceros, y como comparten los ceros, se dice que hace una eficiencia al 100% del uso de la energía eléctrica. Siempre va a tener. Pero no, siempre va a ser óptimo, va a ser igual a 1. ¿Sí? A 1. Como que es el óptimo, es como que el 1 es el óptimo, y el 0 es la peor circunstancia. En la práctica, los artefactos, exceptuando que sean muy viejitos, es raro que un coeficiente de coseno phi malo sea menos de 0,6. Recuerde, va de 0 a 1. Puede ser 0,1, 0,2, 0,3. Cuando más sube, se acerca a 1, más óptimo. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, lo hablaba el compañero hace un par de semanas atrás, que decía, y bueno, estos motores inverter, vieron que yo le dije, lo que hacen es eficiencia en el uso de la energía eléctrica. Entonces, ¿qué tienen mejorado? El coseno phi. Vos que trabajás con heladeras, revisar. Bien, y les cuento otra cosa. Se las voy chusmeando porque es fácil hablar ya, porque estén introducidos en el tema. Sepan que antiguamente, hace 15 años ya, por ejemplo, en Capital, las prestatarias, ¿sí? Prestataria eléctrica, te hacía un estudio de medición y cuando el coseno phi te daba mal, te pasa dos cosas. Te pide que lo repares, pero también te multa. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema pasa por este lado. Si vos agarras y estás pensando en el coseno phi de tu casa, no tenemos grandes consumos, ¿sí? Pero ustedes sí tienen que pensar en una gran industria. Una industria que tenga, no sé, 15, 20 motores, que sean trifásicos de 20, 30, 40 HP. Si a esos tipos le aumentan un 20, un 30% el consumo eléctrico por un mal uso de la energía, capaz que le sacan un 3, un 4% de la facturación. Chicos, y una empresa grande, esa es la beneficiaria. La verdad, una empresa grande tiene gran gasto y te genera gran ganancia en el total, pero por unidad no ganas nada, porque lo que haces es para bajar los precios. Entonces, una empresa como de Sur o de Nor, si vos producís, te hace un estudio de coseno phi y ve que tu tensión y corriente está desfasada, ¿por qué va a estar desfasada? Porque ¿qué tenés? Motores con esa. Ahí le metemos un banco de capacitores. Muy bien, 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 bien. Y por eso, Cris, sí, ahora le voy a explicar cómo funciona. Bueno, Cris, ten en cuenta una cosa, ¿eh? Recordamos que esto es refri, no es electricidad, ¿verdad? Pero la idea va a ser mía Sí, sí. ponerle noción que el capacitor hace el otro, como la compensación. ¿Me puedes arreglar? ¿Cómo? No, sí, totalmente. Se hace, se cobra, bueno, se cobra, bueno. Por eso dije los parchados. Bueno, sí, entiendes. Sí, sí, porque lo tenés que saber. Tenés que saber qué capacitor tiene. Por el tema de la boleta, que no tenía medido de los capacitores. Ahora sí te miran cuando hablas porque está bueno, no estás contando casos. Porque viste cuando yo no los. ¿Se escucha? No se escucha. Sí. Cuando hablas de frente. Cuando yo tenía una plata muy elevada y me habían pedido los capacitores. Que hagas un mango de los capacitores. Ajá. Pues bueno, eso es esto que estás viendo acá. Claro. ¿Y por qué? Porque vos tenés un negocio donde sin duda tenés motores y los motores tienen bobinas. Sí. Esto, chicos, es de una gran aplicación. O sea, por eso yo siempre lo digo, ¿no? Lo de electricidad a mí no me da mucho. Porque, ¿qué pasa? Yo les digo siempre, che, las primeras clases de refrigeración, los invito a lo de electricidad, porque yo acá doy un resumen muy chico de todo. Que capaz que en electricidad, obvio, lo desarrollo porque sea necesario. Acá yo lo doy en 1 o 2 meses, pero cualquiera que sea pillo y entiende esto, puede salir a compensar. Y la compensación se cobra buena plata. ¿Por qué? Porque la empresa
te multan, y te multan fuerte. Entonces, reiteramos, en un pequeño negocio, un 10%, un 20% de multa no te suena nada. En tu casa, olvídate, poco. Tenés una heladerita que está descompensada, no sé, ponele, se te va de 50 lucas la luz a 70, 80. Y bueno, un poco te quejas, puede ser. Usás tu aire, no está bien compensado, tenés mal uso de la energía y tenés el consumo extra más esa multa. Pero bueno, te enojás, pero la pagás, digamos. Pero una empresa no. Recuerden, las empresas en la ganancia están muy justas. Quieren reducir el gasto eléctrico, gasto de empleado, todo lo que puede. Entonces, sin darse cuenta, vos agarrás y tenés una multa de consumo, primero que vas a tener más corriente. Al tener más corriente, vas a consumir más watts. Al tener más watts, tenés más kilowatts, que el kilowatt es la unidad de energía que pagamos nosotros. Y encima te multan por un mal uso. Y ese desfasaje se agranda más cuando arrancan los motores, cuando arranca el motor. No, cuando arranca el motor pasa otra cosa. Entonces, bueno, me voy a hacer unas preguntas. Cuando guarda el motor, ¿sabés qué sucede? Piensen en esto. Yo siempre hago una comparación muy bruta, pero creo que sirve. Ponele que a vos se te rompe el auto, ¿sí? Y que para arrancarlo tenés que empujarlo. ¿Qué te cuesta más? ¿Empujarlo cuando está detenido o cuando ya venciste la inercia? No, al contrario, cuando venciste la inercia, ya va solo, ¿entendés? ¿Viste cuando está detenido se fuerza, capaz que te va dando su flaco, me la mano? Después, si te das cuenta, una vez que venciste la inercia, vos hasta, si tenés el auto, abrís la puerta, lo manejás, capaz también. Pero vencer la inercia cuando está detenido, te querés matar. Bueno, ten en cuenta que esa fuerza que haces es como si fuera la corriente. Entonces, como está detenido todo, para vencer la inercia, lo que hace es pedir más comida. La comida es la corriente, que se termina convirtiendo en energía eléctrica y cuando está mal usada, tenés este desfasaje. Pero es inevitable, porque al arrancar un motor, eleve. ¿Por qué? Porque el motor está detenido, tiene que vencer inercia, no le queda otra. Baja 2 volts. Por eso las baterías, por lo general, la batería te dice que tiene como más fuerza los primeros segundos, donde está el motor detenido. Por ejemplo, compras una batería y te dice, no sé, 75 amperes, te dice que los primeros segundos van a tener más fuerza, yo lo voy a hacer la fuerza para que no, que es cuando más fuerza no. Claro, lo que en realidad está en lo que dijiste, porque vos tenés concepto, la fuerza es la tensión. Y lo que hace, en vez de subir a 12, por ejemplo, ¿no? Cuando vos medís el encendido de un auto, se te va a 3 y pico 14 volts. Entonces, ¿qué pasa? Justamente, si vos querés saber si una batería está andando bien, porque recuerden, alrededor de tener tensión, generamos la corriente. Si no tenemos tensión, ¿se acuerdan de la primera clase? No teníamos nada. Es lo mismo, por eso estamos midiendo eso. Si te falla la tensión eléctrica, al fin y al cabo, esa batería no va a tirar bien. ¿Sí? Bien, hasta acá se entiende. Miren que no nos vamos a meter mucho más, porque no tiene sentido, pero quiero que enganchen el video, ¿sí? Entonces, vámonos para este lado. Nos vamos a quedar con la idea de que, a ver si se ve. O sea, empezar a ver. Entonces, la pregunta es esto. Esto es una cosa fundamental, porque nadie le da bola. ¿Cómo puede ser que yo tengo algo que sube y baja y este me está hablando de una unidad, una operación que es el coseno? Pero recuerden, la electricidad es como un círculo, nada más que se extiende en el tiempo. Como se extiende en el tiempo, tenés partes positivas y negativas. Algunos le dicen como un zigzag, en realidad se llama justamente función coseno. Es un coseno extendido en el tiempo. Exacto. Tal cual. Entonces, cuando el motor Dale, pregunta, que está buena la pregunta. está medio gastado, a veces necesita más carga, el bebito. Bien, muy bien. Pero, che, yo no sé si lo dimos acá, espero que no todavía, ¿eh? Yo les puedo explicar, no me quiero meter a Jorge porque le voy a dar mucha teoría y la verdad quiero como que pasemos un poquito dentro de poco a la práctica.
que me encanta hablar de esto, pero vienen a otra cosa ustedes, y los voy a aburrir si no. Y me da miedo a veces, ¿viste? Porque me preguntan cosas que están buenas y yo contesto, pero no sé, a mí si tengo que tampoco armar una heladera, me explico que es más de lo que viene, ¿no? Pero más o menos, vos porque sos electrónico y tenés otra manera de ver la cosa. Mirá, pasa por este lado. Nosotros no lo medimos. La otra vez medimos nosotros nada más a las bobinas de arranque y trabajo, medimos la impedancia, la resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que se queden con esto? En realidad, las bobinas tienen que tener un aislante. Y yo voy a dibujar algo, no me escribe mucho tema, ¿eh? Pero por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hecho una cosa así como esto? Que dijimos, bueno, estos son los 3 pines, ¿recuerdan? Y que acá, no sé, tenés, este sería el común, este sería el extremo de bobina de trabajo. Bien, para que la corriente circule, chicos, estos saben que tiene que tener un aislante. Porque recuerden que esto, ¿a dónde está? Está alrededor y dentro de una bocha. Y la bocha es metálica. Y como la bocha es metálica, si el aislante no está correctamente puesto, como es conductor, tenés pequeños arcos voltaicos. Pequeños, no es que te mata, que te tira la luna. Pero escucharon hablar de un arco voltaico, es un arco de voltaje. ¿Y qué pasa? Como tenemos, aparte de la bobina, la parte externa, la bocha, que es metálica, se hace un concepto, se dice se va a masa. Y ahí les voy a hablar un concepto, no me quiero ir mucho, carajo, pero ¿cómo es la cosa? La masa, ¿sí? No es el de 100% lucha, ¿sí? Tienes una opción, que en algunos circuitos es necesario y obligatorio. Ejemplo, circuito de automóvil. En automóvil, nosotros no tenemos fase y neutro, sino tenemos positivo y negativo. Y el negativo, vos lo mandás a masa. ¿Para qué? Como básicamente vos tenés el auto, que es una chapa, la chapa es conductora, aislado, pero circula corriente por ahí. Entonces, cuando vos quieras hacer el negativo, lo sacás directamente del gabinete de la chapa. Bueno, ahí es necesario. Si al contrario, si en un automóvil vos sacás el negativo de la chapa y la chapa no tiene negativo, no cierra el circuito y no te anda. Entonces, ¿se dan cuenta? Como ahí es un efecto necesario. Pero en electricidad, de obra e industria, no es necesario. Si, por ejemplo, una palabra, lo voy a dibujar para que ustedes lo entiendan, ¿no? Ponele que como decir, dibujo la otra bobina acá, que esto fuera el motor, ¿no? Y ponerle que acá la bobina toca. ¿Qué va a pasar si yo meto la mano? Exacto. Porque con vos se va más. Exacto. Entonces se entiende cómo hay cosas que a veces, fíjense, son efectos que en un lado son necesarios y en otro son desperfectos. Acá si se va masa el gabinete, va tu nenito y toca la heladera que está jugando, lo patea. Igual estamos con No, acá tenés 20. el auto no. No, en el auto no, pero ojo, Che, les cuento una cosa, ¿qué pasó acá? El año pasado estábamos haciendo hacer un circuito, ¿sí? Y recuerden algo, lo que prende fuego no es la tensión, es la corriente. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, nosotros agarramos, chicos, teníamos una batería positivo y negativo, y acá pusimos dos lamparitas. Estaban haciendo la prueba y no sé cómo, en una palabra, se le tocaron acá los cables que estaban bien. Se reprendió fuego todo. Y con 12 horas. Porque, bueno, digamos, el alumno no aisló. Pero ¿qué pasó? Yo le doy una definición cortita para que tengan en cabeza, igual que cada cual va a servir. Por definición, el cortocircuito es la elevación de corriente en forma inmediata, siendo que la corriente tiende al infinito.
se va para arriba. O sea, fíjate, no te sube perdón, se va al infinito. Y como vos tenés un efecto que ya nombramos, que es el efecto Joule, el efecto de sobrecarga, como por así decir, vamos en lo en bruto, un cable soporta una cierta cantidad de amperes, pero cuando se va al infinito lo sobrepasa. Calienta, calienta y se prende fuego. Y aparte te digo una cosa, es una boludez que estamos haciendo acá con un cablecito, una lamparita chiquita, pedorro, el olor, no sé si alguna vez dicen, chicos, de verdad, si se te prende fuego la instalación en una casa, larga el olor y te ahoga. Y de verdad, nosotros tardamos 3 días en sacar la baranda quemado y fue un tramito así, ¿eh? Porque estábamos haciendo batería y una lamparita al lado. ¿Sí? Pero fíjense, esto no se quema por tensión, se quema por corriente. O sea, vos podés tener un bol, que es algo re chiquita de tensión, y el cable soporta una cierta cantidad de corriente, y si vos en un volt tendrías una recarga, ahí tenés. Tal cual. Tal cual. Esto lo entienden bien, está bueno porque. Bien. Lo cortocircuitás. ¿Saben qué es el cortocircuito? El cortocircuito es cuando vos tenés dos diferencias de potenciales, positivo, negativo, fase y neutro, y los unís por error, ¿no? Sin carga de por medio. Entonces, fíjate, vamos de nuevo acá. Yo acá le estoy diciendo, en teoría, si está fuera de la lamparita, ¿qué se supone? Que hay un cable que va a tener el negativo, ponerle otro que va a tener el positivo, pero ¿qué tengo? Negativo, lamparita, que sería carga, y después positivo. Ahora, lo que yo hice antes, ¿qué fue? Juntarlos antes de la carga. Y cuando los junto antes de la carga, es ahí donde tenés el tema del cortocircuito. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto pasa en todo, ¿eh? Miren, hablamos de una lamparita con una batería, pero te va a pasar en un aire acondicionado, en una instalación de la casa, te va a pasar en una heladera, tal pillo. Por eso, estas cosas de definir tensión y corriente para que no metamos la pata, ¿sí? Y sepamos más o menos de qué estamos hablando. Bien. Entonces, volvemos a lo que nos toca, ¿sí? Yo le decía que esto que ven acá ustedes, yo voy a poner que esto es un desfasaje de tensión y corriente. Recuerden que corriente es intensidad. Y que en la práctica es un ángulo. Esto es un ángulo, se expresa con un ángulo. ¿Sí? Mejor un poquitito. Y el ángulo, ¿sí? Lo podés sacar por coseno, seno. ¿Alguno tiene calculadora en el celular? Por ejemplo, miren, vamos a hacer algo sencillo. ¿Sí? Escriban, por decir, coseno de 90 grados. A ver qué les da. Perdón. Coseno 90, 0 igual, ¿no? Este se lo sabe de memoria. Coseno de 90, 0. 0 grados. Muy bien. Entonces, si vos tenés un desfasaje, que ese desfasaje forma un ángulo y te dice que tenés un coseno de 90 grados, la respuesta es 0. Bueno, ahora bien, ¿qué es 90? Es un ángulo. ¿Y vieron cuando hablamos algo que decimos coseno phi? Phi es un ángulo. Es un ángulo que puede tomar un valor. 0 grados, 1 grado, 3 grados. Por ejemplo, ahora, hagan coseno de 0 grados. 1. Bien. ¿Qué significa eso?
No me da risa porque Cristian Pore, lo de esto, lo de tener mi compañero que está lo tiene que claro. Entiendo. Eh, Chicos, significa, cuando yo tengo un coseno de 0 grados, ¿en qué circuito? En el primero. Muy bien. Entonces, el desfasaje entre tensión y corriente no existe. ¿Y el ángulo cuánto es? 0, no tenés desfasaje. Y por eso que te da 1. Y acorde. Ahí vendría a ser una fase. No, pará. Fíjate una cosa, ¿eh? Viste que yo dije que están en fase. Están en fase, es otra cosa. Vos recordás que nosotros tenemos tensión y corriente, que acá en este momento nada tiene que ver. Fase y neutro son dos puntos de un circuito que, al tener diferencias de potenciales, te genera una tensión óptima en 220 voltios. ¿Sí? Lo que estábamos hablando recién nosotros es que, aparte de eso, la electricidad tiene propiedades o magnitudes, la tensión y la corriente, y que en el circuito teórico puro que llamamos resistivo, comparten los ceros. Y se dice que tensión y corriente están en fase, pero nada tiene que ver con la fase que te alimenta la electricidad. Te da como una propiedad. Y acá, cuando vos tenés bobinas o inductancia, que es lo mismo, les digo, en general, los gallegos le dicen inductancia, ¿sí? Pero sépanlo, porque si vos querés leer un libro de calidad, seguramente en algún punto vas a llegar a leer algún libro europeo y ellos le dicen inductancias a la bobina. Necesito que conozcan las dos cosas, que sepan que inductivo o bobina es lo mismo, ¿sí? Que son maneras distintas de decir, depende de la nacionalidad. Pero que en ese caso, ¿qué pasa? Acá tenés la tensión, acá tenés la corriente, ¿ves que están corridas? Esto que está corrido, decimos que está desfasado, corrido. Y esto ocurre justamente cuando tenés un motor, porque en el motor tenés un bobina. ¿Está? Entonces es un efecto que tenés cuando vos tenés bobina en un motor. Por otro lado, el compañero explicó algo que es cierto, que para que lo entiendan, no nos vamos a meter nosotros en compensación de coseno phi, porque acá esto es refrigeración, no es electricidad, pero sí quiero que tengan este concepto, que se dan cuenta que, ¿qué pasa? ¿Cómo está la corriente acá? Está retrasada. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien. Cuando vos pones un capacitor, se adelanta. Entonces, obvio. Y miren lo que dijo Cristian. Dijo, bueno, mira, y muy bien, ¿eh? Como la inductancia corre, ponele, lo voy a decir en bruto, ¿eh? Corre la corriente hacia la derecha, el capacitor lo volvería a la izquierda. Entonces, para compensar un motor, deberías averiguar la capacitancia correcta para que te acerque a la fase. ¿Y eso qué es? Trigonometría. Todo lo que veíamos en la secundaria. ¿Verdad? Trigonometría. Por eso cuando yo los agarro en el curso de electricidad, me pongo con las reglitas o los ángulos, les explico qué es el coseno, qué es el seno, y le digo, chicos, yo quiero que entiendan qué van a hacer. Entonces, hay, no todos, no sé, no todos nos acordamos, algunos y otros no, lo que es un coseno, lo que es un seno, ¿qué es eso? ¿Viste? Lo vi hace 10 años, o no lo vi nunca. Entonces, explicarlo está bueno para que cuando hablas de esto, lo que es un coseno, la gente comprende. ¿Sí? Pero por ahora se quedan con la idea de que es una función en relación a la trigonometría. Y que la trigonometría son operaciones de círculo. ¿Y por qué círculo? Porque la tensión alterna es circular. Entonces, escuchen esto. Si la tensión alterna tiene trigonometría, ¿por qué circular? ¿Qué pasa cuando tengo sistema continuo? Como ustedes me dijeron la batería. Y bueno, pero si es continuo, es como una recta. ¿Tenés círculo?
pero no tenés círculo. Y si no tenés círculo, no tenés coseno fijo. Claro. Por eso, ¿qué sucede? Sabés que a veces pasa que cuando vienen técnicos electrónicos y hacen el curso para matricularse, entienden la mayoría de las cosas, pero les queda colgado dos temitas. El proyecto eléctrico de clasificación de circuito, y eso no lo ven en electrónica, porque eso es electricidad, según la reglamentación de la Asociación Electrotécnica. Y otra cosa que no comprenden es el coseno. Y a veces yo veo que hay chicos que, como son electrónicos, a electricidad faltan, y faltan porque ven esto todos los días, los que estudiaron en un secundario se quieren matar. Pero si no vienen justo en el punto que se da coseno, que es algo que ellos no ven porque no aplica, o proyecto. Por eso no lo explico. Claro, pero después no saben. Eso me pasa siempre. Como que son brillantes porque tienen una formación tremenda, pero esos dos puntitos es lo único que les falta ver. Y como dicen, esto me aburre, me aburre, me aburre, no vengo, no ven los temas y al final chocan. ¿Sí? A ver. Entonces, ¿qué haría un capacitor? Pues contrarrestaría. Pero, a ver, achicar que. Achicar. El de. Bien. Bien. Ojo, chicos, hay fórmula. Entre nosotros, ¿eh? Te voy a explicar algo entre nosotros, ¿no? Yo he visto institutos, les juro por Dios, que no le daban coseno, perdón, que te daban la matemática del coseno phi, pero que no te enseñaban a compensar. Y he visto otros que, ¿sabes qué te hacen? Te dicen, mete capacitor y anda midiendo la corriente. En realidad todo se hace por fórmulas matemáticas. Tenés algunas tablas, que yo tengo un montón de tablas que no me gustan mucho porque me gusta explicarlo matemáticamente. ¿Y por qué? Ojo, cuando explicás compensación, a veces me retan, pero te dicen, coseno es un concepto que de repente generalmente se ve en un secundario técnico. Y si vos le estás dando a los chicos cosas de secundario, y puede ser que no tengan el secundario, no, pero se explica. Yo explico lo que es el coseno para el que no lo sabe, y después hago la aplicación. Entonces, ¿y por qué? Porque yo pienso que si lo entiendo yo, cualquiera de mis alumnos es igual o más inteligente que yo. Si lo entiendo yo, lo van a entender ustedes también. ¿Sí? Bien. Entonces, quédense con esta idea que dijo que está muy bueno. Entonces, vamos a decir que lo que hace el capacitor es achicar esto. Nada más. Entonces, ¿qué pasa? Si vos pensás, vieron que, por otro lado, nosotros habíamos dicho que teníamos dos bobinas de arranque de trabajo. Generalmente, en los equipos de climatización y en las heladeras, las bobinas, los capacitores. Este es el símbolo de capacitor, chicos, ¿sí? Como un igual. Entonces, ¿dónde van? En la bobina de, si esta es la de trabajo, esta es la de arranque. Y pensemos, miren qué fácil. Heladera y equipo de climatización. Si tenés bobina de arranque, se llama capacitor de arranque. Digo estas boludeces para que lo entiendan, porque así lo pensamos. Y así lo entendés. ¿Sí? Bien. ¿De acá lo quieren copiar o cómo? Ustedes me digan. Sí, copiar tranquilo, no hay drama. Tomo un mate y pasa. Y ahora, lo que yo voy a hacer es dar una explicación muy por arriba, como digamos de capacitancia, perdón, de resistencia. Este es un capacitor, para que lo comprendan qué es lo que pasa. Y sobre todo, les voy a enseñar, intento, algunas tonterías prácticas para que sepan detectar cuando un capacitor funciona o no funciona. Está cargado de que caga. De que funciona. Es simple. Por eso cuando lo sacaron, se puente así y lo para bajar. Si no, siempre queda cargado. Ya se ve bien. Una de la Claro, VT, bobina de trabajo, BA, bobina de arranque. Les puedo dar motores, lo vamos a ver después
Depende cómo damos el tiempo. La verdad que yo sigo el grupo. Ese grupo que hablo de esto, ¿viste? Viene con una cara de orto y tengo que pasar otra cosa. Pero la verdad que tienen inquietud. Porque me doy cuenta por las preguntas Lo que que pasa es hacen. que termina siendo también todo de lo mismo. Sí, pero te interesa saber qué función cumple. Sí, no mucho porque no te creo. No. Hay grupos que yo te digo, hay grupos y hay grupos y Sí, pues, tal cual. Chicos, yo voy a empezar a borrar. Sí. Le voy a contar algunas cosas. No, pero son de- unos albanes. Mira, lo voy contando. Yo quiero que se queden con este video, ¿no? De que un capacitor, en grandes rasgos, tiene dos partecitas que están separadas, que se llaman dieléctricos. ¿Sí? Muy por arriba. Escuchen. Di, ¿qué significa? Dos. Uno, dos. Es una palabra. No me maté con la explicación. Obviamente todo esto va en un encapsulado, ¿no? Pero bueno, si nosotros quisiéramos decir, ¿sí? Básicamente, necesitan que toda esta parte esté aislada. Los dieléctricos están aislados entre sí. Ese vendría a ser el don, ¿no? Te estás explicando lo segundo, el capacitor, digamos. Pero estás explicando lo que es un capacitor. Ese capacitor. Sí, 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 por eso, pero sería así. No, estoy explicando un capacitor, ¿eh? Tranqui, tranqui. Lo que tienen que saber del capacitor, del circuito capacitivo, es lo que vos dijiste, que uno desfasa y el otro vuelve a fase, ¿sí? Achica el desfase, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la idea entonces? Fíjate, podemos decir que vamos a tener acá fase y acá vas a tener, ¿por qué? Un capacitor que funcione 120 voltios, ¿sí? Bien. La primera prueba que podés hacer es la siguiente. Nosotros, en la parte de arriba de un capacitor, tenemos cable o bornes que van asociados a cada uno de los eléctricos. Entonces, fíjate, ¿qué te dice esto? Que tiene que ser aislados entre sí. La primera conexión básica y prueba que puedes hacer es medir continuidad. Entre uno y otro lado tenés que tener aislación, o sea que si medís continuidad, tiene que quedar abierto. Ahí tenés un punto. ¿Entendés? Después otro punto, como consecuencia, yo lo suelo hacer esto, es obvio, que ponele que tienes un encapsulado, ¿no? Así, que acá tenés el borne, uno va a ser para acá. Bien. Chicos, si vos tenés acá fase y acá tenés una circulación de corriente entra y salida. O sea que si yo agarro y pongo una pinza amperométrica, es porque era de las dos opciones que me tiene que corriente. ¿Sí? Si no tenés corriente, también Para que sabés. entiendan, por ejemplo, continuidad, que como dice el. ¿Algunos se acuerdan con lo que es continuidad? Chicos, ¿no se acuerdan o sí se acuerdan? Eso te digo, ¿Eh? Suena. Tiene que tocar Bien. porque. Pero, ¿se acuerdan los cuatro? Si no lo explico de Por nuevo. eso le era. Sí, por eso preguntaba, si lo saben, lo voy a explicar de nuevo. ¿Sí? Es como, yo qué sé. No, pues dice el simbolito. ¿Se acuerdan que teníamos decíamos como el wifi caído? ¿Sí? Eso.
Esto se refiere compañero, para que identifiquen, ¿no? Y acá, cuando medimos corriente, la unidad de la corriente es en amperes. ¿Sí? Que obvio, si vas a utilizar un capacitor, que sabes que está conectado a una instalación domiciliaria, la corriente ¿cómo es? Alterna. ¿Sí? Y algo te tiene que dar. Si no te da corriente, ¿qué significa? Que no está funcionando. ¿Sí? Después, mire, yo les voy a explicar una definición. Copien esta tontería, chicos. Les voy a dar una definición muy básica, pero creo que sirve. ¿Cómo me explicaron a mí yo hoy tengo 50, hace 30 años un capacitor? Me lo explicó un profesor en reparación de PC. Mi primer trabajo fue comprar un computador en el 90. Fue lo primero que me metí en la técnica. Y le voy a contar cómo en esa manera era un curso de reparación de PC, pero no era electrónico. Entonces, cómo te explicaban lo que era un capacitor para el que no sabíamos nada. Y es bastante didáctico, lo recuerdo con mucho cariño y todavía lo uso. Aparte de en ese tiempo, no estaba ahora. Esa era la primera. Sí, la 486. Más tarde ni la Pentium. 486 era SX, DX, DX2, DX4, Pentium 1, después salió la AMD, me acuerdo todo. Eléctrico, ¿no? Dieléctrico. Dieléctrico, claro. Los dieléctricos están aislados. Una manera de explicar cómo funciona un capacitor en alterna, lo que estamos viendo nosotros, es la siguiente. Miren que, bueno, muchos decían en su momento que el capacitor funciona igual que un balde de agua. ¿Sí? Entonces carga y después tirás una cosa así. Entonces en esto, básicamente acá decimos que tenemos tensión, sube y baja. Yo te voy a decir, miren, voy a poner A, B, y esta no va a ser el punto C. Observen esto. Cuando el capacitor, cuando está en cero, empieza a cargar, a cargar, a cargar, a cargar, hasta que llega al punto máximo. Cuando llega al punto máximo, ya es el balde está lleno y realiza la descarga. ¿Buscaste el punto? ¿Sí? Entonces, no sé, podemos dibujarlo. Dibujé grande, dibujamos otra más. ¿Sí? Para que lo mismo. Pero mientras tanto, de nuevo, ¿qué está haciendo? Que otra vez empieza a cargar, a cargar, a cargar, a cargar, en el máxima altura. Lo voy a sacar de ciclo, pero no importa, para que se entienda. Y cuando llega a la máxima altura, de nuevo, ¿qué hace? Descarga. ¿Qué es lo que está haciendo? Está dando energía. Y si ustedes piensan, todavía no lo vimos, les podría cerrar las semanas que siguen. Si ustedes ven, y olvídate lo de abajo, ¿a qué se parece? ¿A qué tipo de tensión corre? A continuo. Porque lo que hace es intentar el capacitor unir los puntos máximos. En la práctica, la alterna sirve, solamente sirve, y es eficaz cuando vos tenés semiciclos positivos. En el negativo es una pérdida. O sea que acá no pasa nada. Hasta que otra vez se pone positivo. Pero cuando vos tirás una descarga de energía, muy bien, muy bien. Y para eso sirve el capacitor. Y por eso el capacitor muchas veces queda cargado. ¿Por qué? Porque llegó hasta un punto, cargó, vos justo desenchufaste, apagaste el motor y el tipo quedó cargado.
y tiene esa energía, lo tocas, te patea. Pasa con los ventiladores. Miren, les voy a enseñar una cosa que es importante. Hay dos tipos de manera que ustedes pueden agarrar y descargar un capacitor. Háganlo de esta manera. Hay muchos colegas que tienen una costumbre incorrecta de cortocircuitar. ¿Qué es cortocircuitar? Y bueno, yo agarro, ponele un destornillador, como tengo dos polos, los toco. Y acá ¿qué haces? Un chispazo. Bien. Para que no pase eso, ¿sabes qué podés hacer? Sencillo. Vos tenés una lamparita, así nomás, te agarras y pones con un extensor, un cablecito acá, un cablecito acá, y ya descarga parte de la energía. Igual, Jorge, escuchá, haceme caso. Hace esto y cortocircuitá después. Porque a veces realmente queda carga. Sí, a veces la carga de la lamparita no saca el 100%. ¿Saben por qué le digo esto? Porque, ¿qué pasa? Pero yo no sé. Exacto, sacaste gran parte de la energía acumulada. ¿Sí? Es un poco esa idea. Hagan las dos cosas. Primero descargan así y después sí, agarras un destornillador y tocas los dos puntos para que si queda un poquito de energía acumulada, la saque. ¿Saben por qué es eso? Por lo que decía el compañero. Porque cuando vos tenés, a ver, vamos a ver. A mí hacen una bobina. Y hacer el corte. Bueno, en realidad yo iba a decir otra cosa, a ver qué les parece. ¿Qué recordamos que dijimos que pasaba con que era un cortocircuito? Se chocaban dos antes de llegar. Dos fuerzas. Bueno, acá, chicos, cuando vos tenés los dieléctricos, tenés dos fuerzas. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Cuando vos estás poniendo un destornillador, se está juntando. Pues en realidad, ¿qué estás haciendo? Un cortocircuito. El cortocircuito no es algo bueno, es algo malo. O sea, estás poniendo en corto el capacitor. Entonces, cuando vos le pones una lamparita, ¿sí? Va a consumir un poco de esa energía y después preventivamente, porque vos también te querés cuidar, agarrás y lo pones en corto, pero ya le sacaste gran parte de la energía. Mire, me acuerdo hace un par de meses me pasó que tomamos un final y había quedado acá un motor con el capacitor cargado, no lo habían descargado los alumnos, yo estaba dando clase y me puso a decir, este motor, la puta que no dije nada, porque juro que se me caía adelante. Como tenía 20, me quedó feo, pero te patea feo. Entonces, recuerda, se hace ambas cosas. Primero, lo que haces es descargarlo con una lamparita, ¿sí? Portalámpara, tiene dos cables, lo pones ahí para que gran parte de la energía vaya a esa lamparita en concepto de carga, y la segunda parte, con el destornillador, ojo también, el destornillador lo agarrás de la parte helada, porque si agarrás de la parte metálica, vas a patear. Chicos, y te da lindas pataditas, ¿eh? Miren que yo le estaba hablando que a mí me pateó un capacitor de 8 UF. Te agarra uno de aire de 35, 50, 60. ¿Qué te parió? La sentí linda. Bien, hablando de eso. Entonces, ya tienen dos cosas para hacer. Comprobación. El capacitor le podemos medir el dieléctrico, que tiene que ser aislado. Continuidad, bla, bla, bla. Ya saben. Segundo, ¿sí? La corriente. Lo conectás, fase y neutro. Si funciona, medís con la pincita amperométrica, tenés circulación de la corriente. Y para sacarlo, para no romper el capacitor, ni tampoco para perjudicarnos a nosotros físicamente, se descarga. ¿Cómo se descarga? Primero con un portalámparas, dos cables, una lamparita, y después le metés en segundo lugar el capacitor. Hagan las dos cosas en ese orden. ¿Por qué? Porque si está cargado con mucha energía y vos le metés el capacitor, es ahí donde generás dos choques fuertes de energía. Y lo que querés es evitar eso, ¿para qué? Para que el dieléctrico no se rompa. ¿Sí? Después, otra cosa que les voy a nombrar, ¿sí? Es lo siguiente. Unidades. Bueno, tensión, voltio.
corriente, amper, ¿sí? Resistencia, ohm, ¿se acuerdan? Bien. Capacitancia. Lo voy a poner este lado. Faradio. Lo que pasa es que el faradio es una unidad muy grande. Entonces, se utiliza unidades menores. En el capacitor, UF. Muy bien. ¿Sí? Microfaradio el sonido, ¿no? Muy bien. Chicos, más o menos, yo les voy a hacer una comparación para que se entienda, ¿sí? UF. Chicos, ¿vieron cómo de repente yo puedo decir que tengo, no sé, metro, tengo decímetro y centímetro, no me voy más, ¿sí? Bueno, es algo parecido, ¿sí? Estas son unidades, el metro grande, que va más a la derecha, le cambio, kilómetros. Si vos querés medir un pedacito así, una distancia así, si lo metés en kilómetros, te queda un montón. Algo parecido pasa acá, ¿sí? Nosotros, para las unidades que usamos, vamos por esta unidad. Unidades pequeñas. ¿Sí? Si no me acuerdo mal, creo que hay 6 ceros de diferencia. Creo entre el faradio, ¿sí? Y la unidad que usamos nosotros. Pero tómelo como que cada vez que vas a comprar un capacitor, va a decir 6 faradios, 8 faradios. No, UF. Como unidades pequeñas que usamos esa, ni hablamos del faradio porque es gigante para lo que hacemos. Y bueno, ¿qué puedo decir que es el faradio? Como si fuera la cantidad de energía que puede almacenar un capacitor. Cuando el número aumenta, es mayor la cantidad, exacto. Y también tiene una cosa sencilla. Vos tenés motorcitos pequeños, como podemos decir en una heladera, que va a utilizar capacitores pequeños, motores más grandes, como puede ser un equipo de climatización, que van a usar capacitores más grandes. ¿En qué concepto? En general, de ser, ¿viste este que cuando te cae el auto que tiene que hacer la inercia que empuja para que arranque? Eso es un capacitor. Es como un ayudante para vencer la inercia. ¿Sí? Sí, es mucho más complejo, pero yo lo simplifico en realidad, porque no tiene sentido meternos más, pero ¿qué es lo bueno de esto que tienen que comprender? Entonces, es posible. En heladera, no tanto, pero sí se ve en equipos de climatización, en motores grandes, que si el capacitor de arranque está sonado, le falta energía para vencer la inercia y no te va a arrancar. En heladera depende. El compresor. Exacto. Si no arranca el compresor, no funciona. ¿Sí? Es un Y punto el motor gira y tira aire normal. No exacto. arranca ninguna de las dos. De la otra. O sea, ninguna de las dos funciona. En el caso de frío calor, no la dos por el compresor, ¿no? De la presión, Exacto. digamos, para Bien. acelerar el ciclo de. Bien. Bueno, entonces, esto recuerden, por lo menos donde lo vemos nosotros acá, los capacitores son de arranque, o sea que van a ir siempre asociados a la bobina de arranque. ¿Esto lo copiaron? Sí. Ahora vamos a hacer un poquito de memoria de lo que habíamos. Sí, sí, dale, pregunta. Muchas veces pasa, Sí, no es tan corto, está funcionando, pero no está funcionando. bien, En realidad, bien, excelente. Dale, dale, seguí, seguí. nosotros, por ejemplo, si hemos borrado el cómo le sacamos. Bien, se supone que todo viene con manual. Y si no viene con manual, un dato técnico lo tenés que buscar por internet. Sí, no te queda otro. Muchas veces está que funciona. Claro. En realidad tenés unas tolerancias, no me quiero meter ahora, pero ya lo vamos a ver. Sí, que es del valor un más 5 o menos. Exacto, bien. Por ejemplo, dice 34 UF Más menos 5%. Sí. Sí, pero lo que dice Jorge, que puede pasar es que
Capaz que no dice ni el 34 porque se borró. Porque es viejito. Tiene que cambiar porque sabe que, por ejemplo, un capacitor de 34 vueltas. Claro, tenés que Solo saber. que funciona de 30 a 26, yo lo cambio. Porque sé que a veces va a arrancar. Porque bueno, yo ya me tiré un poco más. Sí, lo que pasa es una cosa, que si vos tenés uno de 34, el 10%, el 3,4 y el 5% es 1,7. Y si 1,7 le resta 34, sería 32. Y si vos te das 26, tenés que subir un poquito más, ¿no? Tenés que ser más exigente. Yo me tiraba ahí. Pero vamos a reír. Tranquilo. Pero bien, esto, chicos, estamos de acuerdo que entre que algo esté totalmente roto y se está rompiendo, tenemos grises de por medio. Esto es lo que dice Jorge. Dice, mirá, capaz que un capacitor, ojo, tira corriente, porque genera energía, pero la cantidad de corriente no es la necesaria o la que se necesita para que funcione al 100%. En eso tenemos algo que se denomina tolerancia, que es lo que decía el compañero, que te dice el valor, tenés que irte un porcentaje hacia la izquierda o un poquito a la derecha. Es una tolerancia. Y en esto, por ejemplo, es algo que todas, pero en realidad, ¿cuál es? Por ejemplo, cuando vos te vas a comprar un capacitor y vos te vas a una casa de refrigeración, lo que va a pasar es que si no tiene, te van a dar otro más grande. ¿Qué te van a dar? Y vos, en ignorancia, mejor. Si tenía que comprar uno de 30, tiene uno de 50. Lo llevo. No. Mira, no pasa que no va a funcionar. Mirá, vamos a decirlo así. Yo les voy a traer una explicación muy traída de los pueblos, pero que van a enganchar. La capacitancia es calculada en una fábrica por ingenieros, técnicos, que determinan, conociendo el producto que están haciendo, cuál es esa capacitancia extra que el motor requiere, ojo, o no. ¿Qué quiere decir que no? Que no todos los motores eléctricos traen capacitor, ojo, ¿eh? Algunos sí y otros no, por eso se lo digo. ¿Entienden? O sea, capaz que hay heladeras que tienen capacitor de arranque y otras que no, y no es que no anden. O sea, el fabricante hizo el cálculo y no lo necesita, ¿se entiende? Eso primero, ¿eh? Para que lo tengan bien en la cabeza. Que no todo siempre requiere capacitor. Modelos que sí, modelos que no. Bien. Vos ponés que sea el caso que sí se da. Que por ejemplo te da, viene de fábrica con un capacitor, como dijimos, de arranque de 6 u 8 vueltas. Entonces vamos con esto. Si de repente vos no tenés, se te rompió, lo medís, y vos vas a comprar otro, te vas a dar cuenta que el fabricante, no el fabricante, el vendedor te va a decir, che, tengo uno de ellos, no. No, escuchen esto. El fabricante hizo un cálculo para 6 UF. Vos no le podés poner 10. Porque es verdad, 10 abastece 6. Pero se pasa. Y cuando se pasa, le está pasando más energía de lo que necesita. Y tampoco es bueno eso. Totalmente. Exacto. Porque, ¿se acuerdan cuando, allá lo borré antes, que antes habíamos dibujado las bobinas? La energía termina siendo, entre su forma de expresar, la presencia también, ¿saben de qué? De corriente. Y ponele, como el capacitor tiene que tirar una cierta cantidad de energía medida en UF, que en la práctica es una cierta cantidad de corriente, si le pones de menos, y capaz que no arranca, pero si le pones de más, lo que vos dijiste, Jorge, ¿qué pasa? Lo estás pasando de energía, ¿y qué pasa con la vida útil de ese motor? ¿La entienden por qué? Porque el tipo soporta, no sé, tanto amper y vos le tiras más. Pero por estar en su óptimo nivel de trabajo, Exacto. Exacto. Bien, y por eso, chicos, por eso mismo, están las tolerancias. Porque, ¿qué pasa? Porque fíjate lo que dijo el compa. Él te dijo, si vos sabés que el capacitor te dice 5% más, menos.
Si te dijera menos y no te dijera más, dices, bueno, para arriba me puedo pasar. No, para arriba también tenés una tolerancia óptima. ¿Sí? Miren, es muy vago lo que le voy a decir, ¿no? Pero lo vamos a hablar. Si vos tenés 6 UF, el 5%, le voy a decir así, vamos a ver. El 10% sería 0,6. Esto sería 10%. ¿Sí? Corrí una coma, nada más. Y si yo quiero saber el 5, esto lo divido a la mitad. Sería 0,3. Esto, 0,3, sería la tolerancia para arriba o para abajo que tendría que tener este capacitor. ¿Qué significa? Que 6 es el central, entonces, como máximo 6,3 UF y como mínimo 5,7 UF. Fíjate que es muy justo. Entonces, vos no te das cuenta, le metió uno de 10, porque 4 UF en la práctica vos decís no es nada, es una cagada, sí, no es nada para vos. Al motor lo estás pasando de energía. Y si te vas para abajo, sí, 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 sí. Sí, por eso. Que puede ser que eso te refiera a variaciones de flujo para eso. No, está preparado según los cálculos que hizo el fabricante con respecto al motor, a los HP, al refrigerante. Miren, chicos, tiene. Claro, te voy a hablar de otra cosa. Diámetro de cañería, longitud de cañería, tipo de refrigerante. Todo eso está calculado. Y yo siempre digo lo mismo, esto es lo bueno de este curso. Acá nosotros vemos un poquito de electricidad, de física, química. Ustedes no se dan cuenta, pero esto es re complejo la refrigeración. Porque tiene un montón de cosas. Internamente, algunas cosas ya las nombramos, otras las vamos a ver después. ¿Vos qué tenés? Que en un punto el refrigerante está en estado líquido, en otro en estado gaseoso. Todo esto es física, química, más electricidad. Y entender eso está bueno, porque entender, che, en tal punto tiene que estar frío por esto, en otro punto tiene que estar caliente por lo otro. Compañero, ¿qué pasa? El motocompresor da presión. Cuando da presión, el tipo hace fuerza, levanta temperatura. Y entonces el refrigerante eleva la temperatura. Y todo eso está calculado. Si el refrigerante en un punto recibiría más corriente, perdón, el motocompresor recibiría más corriente o más energía, vos estás cambiando todo ese cálculo que hicieron, vos lo estás modificando. Y en un punto va a pasar lo que dijo Jorge, le terminás limitando la vida útil. Sin querer. Y esto es muy común porque vos decís, che, si con 6 le meto 10, mejor. Porque uno, cuando no sabe, piensa eso. Por eso lo aclaro. Es más, a mí me pasa a veces que yo quiero ir a comprar y no consigo, capaz, allá en Rodríguez, vengo, o vas a buscar, nada, ¿cuánto querés? 35 tú, uno de 50. Pero sí es lo mismo, te dicen. Ah, no, está bien, gracias, gracias. Vemos otro día. No, ni discuto. ¿Por qué? No sé, capaz que realmente el vendedor piensa que me hace un bien. Yo no lo compro porque sé que tengo que comprar lo que. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Bien, chicos, ¿les gustaría copiar el resto y borramos? ¿Todo tiene copiadito? Esperamos, falta compañeros. Sí, sí. No, no pasa nada. ¿Sí? Esto que está acá, recuerden, es carga y descarga de lo que hace el expositor en ATR, ¿no? No sé si llegué ahí. ¿Es muy pesado, chicos? ¿O se entiende lo que estamos viendo? ¿Se comprende más o menos? Bien.
Chicos, recuerden que queda esto grabado 5 días, 7 días, lo pueden ver las veces que quieran, ¿no? Que requiere un repasito, aprovechen. Les cuento una cosa. No sé si este miércoles o el miércoles de la semana que viene va a iniciar otro grupo que va a estar despejado por ustedes. ¿Sí? Te digo porque quizás es a las 19 horas y en forma, como se lo prometí, Cris, vos también, si estás escuchando, en forma gratuita, optativa y no Escucho, escucho. obligatoria, se pueden conectar por Zoom. Y ven, repasan lo que necesitan, ¿sí? A mí no me molesta. Yo la clase la doy, conecto sin problema. ¿Sí? Si quieren repasar, si quieren me preguntan, no me voy a enterar mañana, porque les pedí que escriban porque son 2 alumnos de electricidad que se querían anotar acá y no se anotaban, y que esto que el otro. Como vienen los miércoles, me dicen, che, los miércoles te animás, y bueno, tengo uno esperando que lo va a hacer por Zoom, ya con 2, con 3 arranco. Y creo que arranco, si me confirman los chicos, miércoles 19 a 21. Para usted va a ser un repaso. Pero bienvenidos, si quieren, invitados están. ¿Sí? Así lo aprovechan, ¿no? Bien. ¿Ya copiaron? ¿Eh? Si no, es el mismo de siempre, quédate tranquilo. Tengo un solo link para todos porque, mirá, tengo refrigeración, electricidad, plomería, automatización. Si por cada uno de los grupos tendré un link, me volvería loco. Entonces lo que hago es unificar. Y cuando algunos se enganchan, yo los meto. No importa. Si pone nombre y apellido, yo los identifico y le doy ingreso de uno. Si utilizo el mismo, porque si no es un dolor de cabeza. Son demasiados grupos, mucha gente. Bueno, puedo borrar ya, ¿no? Porque bien. Así que aprovechenlo, que está bueno, el que quizás no tiene mucha experiencia en esto. Bueno, eso sigue, se está pagado. Como digo yo. Y así también, que luego también nosotros vamos a abrir el grupo de electricidad y cuando se abre a posterior el grupo de electricidad, como se arranca, tensión, corriente, resistencia, también se los va a invitar a que lo vean, ¿no? Que está bueno. ¿Sí? Cada uno después va viendo. Es más, entre nosotros, yo cuando veo temas, cosas que agrego, que suele pasar, por ejemplo, hace 2 años, nosotros no hablamos del R32, porque no estaba acá. Y ahora, como estamos dando charlas de R32 en el grupo avanzado de refrigeración, yo a los alumnos que tengo del 2022, 2023, 2024, antes de agosto, le digo, chicos, mira, vamos a dar una charla, el que quiere se engancha con el link, porque a mí me sirve, porque aprenden y están en contacto con la escuela. Que el alumno esté ingresado en contacto con la escuela, porque es el que te envía gente. Que te dice, no, yo aprendí ahí, fíjate, egresé, me siguen dejando estudiar, o voy, no sé, no, ¿te acordás cómo, no sé, te digo una tontería? Nunca hiciste, no sé, cargar un refrigerador. Lo viste acá, no lo ves más, ¿por qué? Porque no sé, te dedicas a otra cosa. Sos abogado. Hiciste el curso de refrigeración por probar. Y bueno, si yo me entero que tenés problemas, lo querés ver de nuevo, cuando lo doy les aviso. Porque a mí no me molesta, al contrario, ver un ex alumno es una alegría, que todo cerró bien, que terminó bien y que vuelve. ¿Entendés? Hoy, no sé, cuando los chicos de electricidad le dan el diploma, 2 años me bancaron, ¿entendés? Es una alegría, te dan el esfuerzo. Mire, vamos con esto. Le voy a dar algo importante. Cuénteme, ¿cómo funcionaba la resistencia? En serio. ¿Quién se acuerda? Muy bien. Sumaba los valores, ¿es así más o menos? ¿Sí? A ver, a ver. En realidad se llama asociación de resistencia en serie. Y por ejemplo, si tengo una resistencia total, digo que es igual a no sé, R1 más R2 más RD. ¿Sí? ¿Algo así? Bien. Y cuando la asociación de la resistencia era en paralelo, Se divide. pero ¿cómo? Tengo la inversa de la sumatoria de las inversas.
¿sí? Por ejemplo, R1, ¿sí? Más R2, y hasta ahí llegamos, no sé, más R3 para el medio, R, ¿sí? Bien. Ahora les voy a dar un dato. Escuchen esto que es importante. La resistencia en serie, ¿sí? Utiliza la operación opuesta a la capacitancia en paralelo. Tranqui. Ejemplo. Vamos. Resistencia en serie se suma. ¿Sí? Bueno, las capacitancias en paralelo se suman. O sea, ahora, lo voy a decir así. ¿Sí? Si yo tengo dos capacitores en serie, perdón, en paralelo, disculpen, voy a hacer más fácil. Ahí se suma. Bien, ponele que un capacitor sea capacitor 1, ponemos 3 UF, capacitor 2, de nuevo 3 UF. ¿Qué te dice? Que las capacitancias en paralelo las solucionás con resistencias en serie. ¿Y qué hacía con la resistencia en serie? Suma. La suma. Si yo tengo capacitor en paralelo, 3 más 3 me da 6. Eso ¿Sí? fue. Exacto, es como que es cruzado. Lo digo esto como regla, ¿sí? Ahora lo anotamos. Si quieren, copiarlo tranquilo, ¿sí? Porque en realidad yo noté esto para volver acá, pero vamos a anotar más grande que más amplio. ¿Cómo se ponen? Claro. ¿Eh? En paralelo, bueno, sencillo. Cuando vos tenés capacitores en paralelo, el que tenga entrada y salida, mirá. Como toda conexión en paralelo, vos tirás, perdón, chicos, para que entiendan, esto es un encapsulado que yo estoy mirando de arriba. Es como si fuera una planta. Una planta es una visualización en concepto de croquis. Existe lo que vos es un corte y una planta. La planta es lo de arriba. Yo estoy dibujando como que estoy de arriba y veo los polos. Exacto, bien. Cuando yo te estoy hablando de que lo hago en paralelo, se supone que yo le tengo que dar a Jorge una elección. Observa. ¿Qué quiero decir con esto? El electrón llega hasta este punto. ¿Y acá qué puedo hacer? O bajo a este capacitor o continúa. Cuando en el recorrido tiene una opción, está en paralelo. Entonces, como dijimos nosotros, ¿no? Suponiendo que tenés, en este caso, un capacitor con dos bornes, uno va a ser para fase y el otro, ¿qué vamos a poner acá? El neutro. No importa cómo lo bajes, la función. Tiene que estar bajado correctamente. ¿Sí? Claro. Si vos lo bajas directamente al capacitor, de ahí sacas un cable, cuenta del capacitor. ¿Sabes lo que sucede? Me pasa algo. Si vos te referís a una conexión tipo guirnalda, Sí. y le estás pasando corriente de más este borde, mirá. Acá toda la corriente que va acá, imagínate que, mirá lo que voy a decir, piensa en esto, que este capacitor lo tuviera sin funcionar, le estás haciendo igual pasar corriente sin sentido. En vez acá, solamente baja la que le corresponde. ¿Sí? Yo intento hacerlo de esta manera. Es más, esta es el tipo de conexión que hasta yo les explico a los chicos para hacer los tableros. Siempre digo, miren, vayan, cuando tenés, viste, un conjunto de térmicas en un tablero, andá a la térmica más lejana y después cortás y bajás en T en cada una, y entre las uniones que haces T con cable, obviamente usás cinta aislante para medida de seguridad. Yo lo explico así, ¿sí? Estos son conexiones guirnaldas, que en realidad, a mí, por ejemplo, no lo veo en reglamento, pero la verdad, en el primer curso que hice donde me matriculé, me decían que eran no reglamentarios, pero la verdad, en ningún lado te dice que no ciencia, yo le transfiero esta idea. Por ejemplo, los tomacorrientes, viste, yo te hablo de cable, imagínate de que estuvieran a la vista, ¿no?
porque todo esto va dentro de los módulos. Hacer esto, ¿sí? Bueno, es incorrecto. Lo correcto que era agarrar con el cable, irte para acá, y acá bajás y bajás. Esto así que parece una M o una N, se llama guirnalda. ¿Sí? Que en realidad el 90% de los electricistas realizan esto. ¿Sí? Porque generás una circulación de corriente innecesaria, sin sentido. ¿Sí? Bien, entonces, fíjate, paralelo, yo te lo voy a explicar así. Es cuando tenés una T. Esto es una T. Entonces, el electrón llega hasta acá y porque abajo continúa. Si tiene opción de elección, Paralelo. es en paralelo. Esa es un poquito la idea. ¿Sí? En vez, cuando es una serie, no le queda otra que pasar por un lado y otro. Esto mismo, para yo tomar un paralelo, mira, te lo puedo dibujar si quiero así, y observa. Pasa por un lado y hace esto. Y acá retorna. Entonces, en serie, ¿por qué? Para llegar a este punto, obligatoriamente tiene que pasar, para llegar al capacitor 2, ¿dónde está obligado a pasar? Bien. Pero acá, ponele que esto sea lo mismo, ¿no? Que este sea C1 y este sea C2. El tipo puede ir al capacitor 2 sin pasar por el C1. Entonces, cuando tiene opción, es paralelo. Cuando no tiene opción, es serie. Y así, si te lo acordás, te vas a dar cuenta. Es como lo más sencillito. Cuando lo obligás a hacer un camino único, es una serie. Chicos, si ustedes recuerdan, esto, lo muestro acá para que lo vea Cris, no me acuerdo si lo vio o no, que él estaba en clase. Esto, por ejemplo, ¿cómo está? ¿Cómo estaba eso? Fíjate. No, paralelo. Fíjate, mira, vos llegaste a una T y acá ¿qué puede hacer? Observa. O puede bajar o... Exacto. Eso es paralelo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahora igual me fui atrás para recordar cómo eran las fórmulas con resistencia. Ahora vamos a poner capacitores, ¿sí? Pasáselo después a los compañeros. Eso ya lo vimos, ¿eh? Pero para que bueno, esto es una condición en paralelo. Uy, ¿cómo se me pasó la voz? Bien. ¿Se puede borrar? ¿Sí? Bien. Entonces, chicos, nada más para tener en cuenta, ¿sí? Piensen en esto, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la fórmula del serie paralelo para la capacitancia. Antes usamos el modelo de la resistencia para recordar. Entonces, si nosotros tenemos capacitores en paralelo, ya saben lo que es. ¿Cómo lo sacamos? La mitad de. No, se suma. Muy bien. Se suma. Se suma. Era la inversa del. Entonces, podemos poner CT, chicos, como capacitancia total, le pongo esto, es igual ponerle a capacitancia 1 más capacitancia 2 más. Se suele poner a la N porque puede ser 3, 4, cualquier número. La N es una variable. ¿Sí? ¿Y para qué te sirve esto? Yo les voy a decir una cosa que no está bien, pero yo la uso igual. Cuando a veces no tenés valores de capacitores, los capacitores están un poquito pinchados, yo lo sumo así. ¿Entendés? Vos ponele que yo tengo que agarrar y generar 50 vuelos, ¿no? Y que de repente tengo un capacitor de 50 UF que me mide 40 vuelos.
más otro de 50 UF que me mide 10 UF. Lo pones en paralelo y generás los 50 UF para salir del apuro. No lo dejo formando. No tienen los capacitores. Se lo guardan para salir del apuro. Es importante esto, chicos. Por ejemplo, vos que tenés negocio, ¿vos laburás los domingos también? Bueno, si alguno labura, alguna empresa que trabaja los domingos, a veces cuando no conseguís las cosas, vos tenés cosas usadas y conocés las leyes. Lo que haces es aplicarlas, ¿entendés? Esto te saca de apuro. Tienen que esto lo tenemos. Una cosa es salir de un apuro, significa que al otro día vos sabés que le dejaste algo roto al cliente y lo vas a cambiar. Pero ¿qué pasa? Al tipo le anda lo que no le andaba. Y eso es una gran ventaja, ¿entendés? Lo tienen que pensar desde ese punto de vista. ¿Sí? No es algo definitivo, es una cosa transitoria. ¿Y cómo lo sacás? Aplicando tu conocimiento. Aplicando, esto saben qué es, yo no le quiero decir el nombre muchas veces, ley de Kirchhoff. Cuando vos les a los pibes, ley de Kirchhoff, dices, ese tiene nombre, no sé qué, es esta tontería. Saber qué pasa. Con las resistencias, lo vemos desde un punto de vista aplicativo, acá lo estamos haciendo en serie y paralelo. Y es más, ¿qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con la tensión? También es bueno entender eso. Hay cálculos, yo no lo doy acá, es más. Antes lo daban en electricidad, pero los hacía demasiado teta y los saqué. Porque les hacía hacer cálculos demasiado. Casi era electrónica. Y como no era electrónica, lo saqué porque estimaba el cerebro sin sentido de puro gana. Pero sí quiero que sepan la aplicación. Yo quiero que vos entiendas esto. Vos podés tener un valor que tiene el capacitor, por si te rompió ese valor, va para abajo. Pero si vos sabés cómo instalarlos en serie en paralelo, vas a lograr el valor que necesitas para salir del paso. Pregunta. Tenés que averiguar, como preguntó el compañero antes, ¿sí? En lo que es la página web del motor. Tenés que buscar fabricantes. Sí, si no, no le metas. Sí, porque es así, es sin sentido. En heladeras, por ejemplo, les cuento, ¿no? Que esto es muy común. Los buenos fabricantes de motocompresores, que son Embraco y Tecumseh, suelen tener en la página web la descripción de cada modelo, qué es lo que le va. ¿Sí? Sobre todo en los últimos años. Antes no te tenías que morir, te morías para las cosas. Que lo que hacía que era, entre técnicos, te pasaba la información, ¿entendés? Sí existía Facebook y de repente agarrabas y tenías técnico de refrigeración y de onda, che, alguno sabe tal motocompresor de tal heladera que va, y ahí te pasaban. Es lo mismo que pasa con los coches. No tenés la página Renault 12 y entras a un foro y te dicen más que porque técnico. Porque hay gente que lo probó y lo solucionó de una manera y es una mejor solución. Bien. Se entiende que esto es un ejercicio práctico que se puede llegar a hacer. Escuchen qué van a hacer para la semana que viene. Les voy a dar tarea. Van a tener que invertir en sí. Bien. Van a traer un enchufe, ¿sí? Y 5 metros de cable. Cable de 1,5. Nada más. El aislante acá lo tenemos nosotros, ¿sí? Esto. Lo que vamos a hacer la semana que viene, Dios mediante, es medir el dieléctrico. O sea, yo les voy a contar una cosa. Para medir los dieléctricos vos tenés capacímetro, no me salía, que miden la capacitancia. Pero yo les voy a enseñar un truquito para que con una pinza amperométrica puedan tener una noción si los dieléctricos funcionan o no funcionan. ¿Sí? Truco antiguo. ¿Sí? Y les va a dar resultado. Traigo el capacímetro para que puedan de la manera. No, quédate tranquilo. No. Hagan con esto. ¿Sí?
5 metros de cable, ¿sí? Un enchufecito, ¿sí? Y bueno, acá lo arman. Van a tener que armar una bobina de 4 metros, ¿sí? Con un excedente de 20 centímetros de lado, uno de otro, más o menos. No es que si pones 21 centímetros no te da. Te tiro valores así, ¿ok? Y bueno, y obviamente, y acá, ¿qué vamos a tener que hacer? Esto lo enchufamos y cuando tenés el capacitor, bueno, ya no lo teníamos, tenían los bordes. Y con esto, en esta bobina de cable, van a medir la fuerza electromotriz que te va a dar un valor muy parecido a la capacitancia que tiene un capacitor. ¿Sí? Esto es para cuando empezás y muchas veces no tenés capacímetro, pero tenés un pedazo de cable y una pinza manométrica y te saca de apuro. ¿Sí? 5 metros de cable, si quieren anotar, ¿sí? Un enchufecito y bueno, la semana que viene vamos a medir capacitor. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos cortando, chicos. Vamos cortando. ¿Hay alguna pregunta, algo? O no sé, que quieran agregar, algo así. La semana que viene también, porque hoy lo hablé todo, vamos a hacer apunte de esto, ¿sí? Porque para quedarme tranquilo que tienen por lo menos los puntos mejores, lo principal anotadito, vamos a hacer un PDF. Sí, que hoy al final no lo hice. Y ya son menos 10. Bueno, Cris, gracias por estar. Dale, nos vemos. Bien, Cris, ¿tomaste algún curso de manejo de telurímetro al final? No. Bueno, cualquier cosa que sepa de eso, avísame que lo tomo con vos, ¿eh? Yo también estoy buscando. Dale, sí, tengo, porque me compré hace poco un telurímetro y un megómetro para hacer mediciones un poco más piolas, digamos. Pero lo que hay en YouTube no estaba muy bueno, ¿viste? No, no. Está bien, pero Eh, hay que tomar curso. Hay que buscar quién lo dale, da. dale, te aviso, Bueno, por buenas supuesto. noches, Cris, gracias por estar. Chao, Yo les envío chau. ahora